Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Somos Esparza. Una nueva edición presentada por la Municipalidad de Esparza y por supuesto donde le vamos a llevar toda la información en el ámbito de la cultura, el arte, la infraestructura y por supuesto que las actividades que tiene esta municipalidad para toda la población del cantón. Mi nombre es José Daniel Rodríguez y estoy muy honrado de que me hayan tomado en cuenta para ser el presentador de este programa, junto a mi compañera Stephanie Morales. ¿Cómo estás, Stephanie? Súper bien, muy emocionada de ser parte de este nuevo proyecto gracias a la Municipalidad de Esparza y bienvenidos a Somos Esparza, nuevo programa informativo, ¿verdad? Le vamos a llevar muchas sorpresas, van a conocer bastante de Esparza, un método muy bueno para empezar a interactuar con la gente de Esparza y que conozcan mucho de lo que tenemos. Así es un nuevo proyecto donde le vamos a llevar bastante información, bastantes sorpresas y por supuesto mucho conocimiento a toda la población. Para arrancar con la información del día, tengo que contarles algo. Tenemos una información porque la primera nota va dedicada al Bicentenario de Costa Rica y es que nuestro compañero Ronnie Soto se fue a hacerle una entrevista al señor Marcos Hernán Elizondo, un politólogo e historiador, quien nos cuenta todos los detalles de la historia de Costa Rica a lo largo del recorrido de la historia. Entonces vamos a ver la siguiente nota. Marcos Hernán Elizondo Vargas, politólogo, historiador por dedicación por muchos años, esparzano. Cuéntenos un poquito acerca de 200 años, celebramos 200 años de historia. ¿Qué significa el Bicentenario para Costa Rica? Bueno, es una oportunidad para valorar la rica historia que tenemos, el monumental esfuerzo con que la hemos construido, ¿verdad? También para contarle al mundo que no hemos desperdiciado el tiempo como país en cosas que no nos fueran a servir. O sea, todo lo que hemos hecho desde la independencia hasta acá, todo ha sido para favorecer a todos los grupos sociales del país, para favorecer a los habitantes de cada ciudad del país y desde luego para ir prosperando todos juntos. Nosotros llegamos a la independencia siendo un país muy pobre, con muy poco producto de la tierra explotado, no habíamos explotado nuestras materias primas y nos vamos a encontrar en la independencia con que tenemos que ir construyendo todo de nuevo. Entonces vamos a empezar por establecer la capital, ¿verdad? En un pleito entre San José, Alajuela, Heredia, Cartago. Bueno, San José va a ser la capital, ya no va a ser Cartago, como era la capital colonial. Anteriormente. Vamos a llegar un poco tarde a la independencia, por obviamente las condiciones de entonces, que tenía que venir el aviso a caballo desde Guatemala acá, y eso atrasó pues actualizarnos. Ya después, obviamente, como ya somos un territorio independiente, vamos a ocupar una constitución, entonces vamos a hacer el Pacto de Concordia, o Pacto Fundamental Interino del Estado de Costa Rica, y ya ahí después vamos a tener pequeños incidentes entre las comunidades del centro del país para ver si nos anexamos al Imperio de Iturbide o para ver si estamos aquí, ¿verdad? Don Marcos, esa lucha que se da para iniciar un poquito con el contexto, entre Cartago y San José de la capital, ¿qué tanto tarda para darse ese nuevo nombramiento de capital de Costa Rica? Bueno, eso no tarda un año. No tarda un año, ¿verdad? Porque obviamente había mucha exaltación en la época, entonces bueno, ya por lograr la independencia, entonces definimos la capital y vamos a definir la primera constitución. Ya después va a venir la primera guerra, que es de Ochomogo, entre los de San José y Alajuela contra los unionistas de Cartago y Heredia, que se va a definir, obviamente la va a ganar San José con los de Cartago, y entonces ya ahí vamos a ir a definir el tipo de Estado que queremos y
es donde va a llegar el café, ¿verdad? Nos va a llegar el café que nos va a servir para aumentar el cultivo, ¿verdad? Y que ya en 1843 pues hagamos la primera exportación a Inglaterra, habíamos hecho la primera a Chile. Entonces con la expansión del café ya vamos a tener un producto que nos va a dar réditos para invertir en educación, ¿verdad? Que estamos apostando por la educación desde muy antes que lo hacen otros países. Después vamos a apostar por la cultura, o sea, vamos a tener ya un archivo nacional, vamos a tener un teatro, ¿verdad? Un escritor español dijo una vez que San José era un cafetal con un teatro en medio. Vamos a tener un teatro en el que invertimos cualquier cantidad de cosas porque había que decorarlo con pinturas, con esculturas, con todo y todo. Como no teníamos acá artistas, entonces todo lo mandamos a traer a Italia, las esculturas y las pinturas, incluso los adornos. Esa oportunidad de tener un teatro hizo que ya vinieran las óperas y vinieran las orquestas y viniera todo el mundo a actuar al teatro, trajéramos los ballets y eso fue ayudando a la cultura, por lo menos entre la clase alta del país, que era la que había tenido la oportunidad de ir a estudiar a Europa y que sabía de la oportunidad que representan las artes. A la par del teatro, entonces, nosotros vamos a tener un primer pintor, Enrique Chandi, graduado en Alemania, pero el gobierno prefiere traerse un español que está en Cuenca para que dirija, entonces, ahora sí, la primera escuela de Bellas Artes, porque el hecho de que el teatro se hiciera y se decorara con pinturas europeas hizo que mucha gente quisiera que aquí mejor diéramos clases para que se pintara toda la belleza del paisaje. Obviamente primero va a ser arte academicista, después los pintores van a salir al campo a pintar las montañas de Barba, de Escazú, a pintar por Curridabat, y obviamente cuando ya viene el periodo del tren, cuando ya hay tren a Punta Arenas, hacia 1910, ya los pintores van a salir a pintar el mar, los puertos, todo eso, porque ya tenemos la oportunidad del tren. Y es un poco más de trabajo de campo. Más de trabajo de campo. Al principio, los gobiernos se tuvieron que escatimar muchos esfuerzos en la obra pública de levantar las carreteras. Entonces, una vez que William Lelecher se lleva la primera exportación de café a Inglaterra, obviamente la vuelta que tiene que dar por Cabo de Hornos es demasiado grande y entonces el gobierno estima que es necesario construir una carretera a Limón. Incluso se dan premios a las personas que logren buscar una vía que sea la más adecuada para Limón. ¿Es la primera vía que se construye? No, la primera es San José Punta Arenas, ¿verdad? La de las carretas, que la construye el barón Alexander von Bullock, que por eso al pueblito de Esparza le dicen el barón, en homenaje a von Bullock, el que construyó la carretera. Con esa primera exportación de café van a venir la construcción de los dos puentes más antiguos que tiene el país, que es el de la Garita y el de las Damas, ¿verdad? Que corresponden a esa época de los inicios del café. Ya después se va a abrir una trocha a Limón, ¿verdad? A través del Braulio Carrillo, y luego, posteriormente, ya va a venir la decisión de construir el ferrocarril al Atlántico, que es la obra de ingeniería más impresionante, digamos, de todo el Bicentenario. En su época. En su época, que es un medio interoceánico que va a ir desde Punta Arenas hasta Limón. Entonces, la primera parte se va a construir entre Punta Arenas y Esparta, ¿verdad? Se construye, se inaugura en 1880, el primer ramal es Punta Arenas Esparta, ya después se va a construir Cartago a Turrialba y después se van interconectando todas las líneas. El último tramo que quedaba era San Mateo, o sea, Santo Domingo de San Mateo, que así se llama Borotina, Santo Domingo a Esparta.
Si uno ve el plano de Warren Knowlton, el inglés que construyó el ferrocarril al Pacífico, uno dice, es una loquera. En el diseño del mapa, es una loquera cómo el ferrocarril va a venir de Orotina acá. Primero, por todas las grandes hondonadas que hay ahí, si usted lo ve en el camino, tenía que hacerse mucho puente. Entonces Warren Knowlton decide cambiar la ruta y que en lugar de que el tren venga de Orotina a Esparta para después terminar en Punta Arenas, entonces se lo lleva en línea recta, hace un túnel en Cambalache, hace otro túnel bajo la Roca de Carvalho en Miraflores y lo lleva directamente a Punta Arenas, ¿verdad? Ya eso, o sea, eso fue una gran obra que sirvió para las exportaciones, ¿verdad? Para ampliar las exportaciones y obviamente pues la construcción de los puertos de Punta Arenas y Limón pues también sirvió para conectarnos en el mundo. Este podría ser como la primera etapa desde el punto de vista de comercio. Del comercio, sí. Por ese tiempo también vamos a tener dentro de la parte cívica los símbolos nacionales, ya que van a ser permanentes. Vamos a tener nuestro himno nacional también y algunos hitos que vamos a tener del Bicentenario, como fueron la abolición de la esclavitud, después la abolición de la pena de muerte, ¿verdad? Que eso fue muy, muy importante. Nos vamos a poder conectar por el telégrafo, ¿verdad? A través del telégrafo. Vamos a traer la iluminación a las ciudades. De hecho, San José es la tercera ciudad iluminada del mundo. San José es la tercera ciudad iluminada del mundo. Es la primera del país y la segunda va a ser Avangares. Las juntas de Avangares va a ser la segunda iluminada, en razón de que los ingleses estaban explotando las minas y entonces ellos llevaron la electricidad ahí. Marcos, ¿cómo se hace el proceso de ese proyecto de iluminación? Que no es tal vez como nos imaginamos en la actualidad, era un poco diferente. ¿Cómo podríamos detallar cómo era esa iluminación? Eso era con unas máquinas, ¿verdad? Unas máquinas que las ponían, una máquina que se llamaban Pelton, que eran máquinas Pelton, que las ponían en una caída de agua y eso generaba la electricidad. No era mucho el sector, por ejemplo, en San José fue muy, el sector no era mucho, pero ya por lo menos para una primera iluminación sí fue haciendo. Aquí, por ejemplo, en Esparza, la primera iluminación fueron 200 metros que se hizo desde la casa de los Carvajal, la antigua casa de los Carvajal, hasta la casa del diputado don Moisés Aguilar, para una ocasión en que el presidente Carlos Durán nos visitó. Entonces, para iluminar la casa del diputado donde se iba a hospedar el presidente, pues don Juan Bautista Carvajal, de su máquina, hizo la conexión. Una iluminación provisional. Provisional. Ya después hubo una compañía eléctrica de Punta Arenas, que fue la que ya nos brindó el servicio primeramente hasta que vino el ICE, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso va a ser ese momento importante. Dentro del marco militar, o sea, lo más importante fue la guerra de 1856 contra los filibusteros, ¿verdad? Que nos va a servir para, digamos, eso es como el proceso ya de independencia, ¿verdad? Ahí es donde vamos a adquirir la verdadera independencia, porque ya sabemos que nadie nos va a arrebatar lo que tenemos. Sin embargo, vamos a tener algunos problemas limítrofes después con Panamá en la guerra de Coto, y ahí nos van a quitar un poco de territorio los panameños, ¿verdad? Y ya después, pues con los tratados de límites, tanto con Nicaragua como el tratado de límites con Panamá, entonces ya vamos a definir nuestras fronteras. ¿Eso más o menos es un periodo de cuánto tiempo será todo eso? Como en 30 años, con un periodo de desde 30. El momento que se independiza. Sí, bueno, de la independencia como 100 años después, ¿verdad? Como 100 años después. Pero sí, el periodo con definir los límites con Nicaragua y con Panamá sí, pues como un periodo de 30 años.
Bueno, vamos a llegar al siglo XX y entonces ahí vamos a tener apuestas por otras cosas, como por ejemplo ya la creación de escuelas y colegios por todo el país, ¿verdad? Vamos a tener la fundación de la Escuela Normal en Heredia, que va a tener como primer director a un espartano, a Arturo Torres Martínez. Cuando Heredia era una ciudad que se jactaba de todos sus maestros, ¿verdad? El presidente, que es herediano, don Alfredo González Flores, va a decidir que el primer director va a ser un espartano. Y eso es un gran honor para nosotros. ¿En qué año se da ese nombre? En 1915. Esa misma escuela normal va a tener un segundo espartano como director en 1936 en la persona de José Fabio Garnier Ugalde, que José Fabio Garnier ha sido el hombre más brillante de toda la historia de Esparta, por las obras de teatro que hizo, las novelas, fue el primer diplomático de Esparta, dio clases en Italia, nombrado por el rey de Italia, fue ingeniero, arquitecto. Él construyó y diseñó el Teatro Raventós, construyó y diseñó la fachada de la Basílica de los Ángeles, que es el templo por excelencia del país, y bueno, fue director en el Colegio de Cartago, en el San Luis Gonzaga, y además fue profesor en la Universidad de Costa Rica. O sea, uno de los hombres más brillantes, si no el más, que ha tenido Esparza. Y que eso es de las contribuciones que hemos dado al Bicentenario. Marcos, devolviéndonos un poquito en el tiempo, hay un aspecto que tal vez no conocemos o no conocíamos, es con respecto a la llegada de la independencia a Costa Rica. Siempre se ha celebrado en septiembre, pero ¿qué fecha fue que llegó la notificación de que Costa Rica ya era libre? Bueno, llega a principios de octubre, va a llegar, nosotros vamos a aprobar la independencia el 13 de octubre en Cartago. Siempre, digamos, a partir de 1821 se celebró sencillamente el 13 de octubre. Pero hacia 1864, si no me equivoco, hubo una reunión de presidentes centroamericanos y ellos acordaron unificar la celebración. O sea, que todos parejos la celebráramos el 15. Entonces, a partir de ahí se empezó a celebrar el 15. En sus inicios se celebraba en fecha de octubre. En la fecha en que cada nación lo había firmado el acta. ¿Verdad? Nosotros, por ejemplo, fuimos la última ciudad del país, en Esparta, que la firmó, y fue el 27 de noviembre. Con un Te Deum en la iglesia, y la jura con el padre Pablo Rojas, que era el padre en ese momento. ¿Sí? Marcos, desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido uno de los principales aportes que se ha generado a través de la independencia? O sea, que Costa Rica ha generado como uno de los mayores aportes desde tu punto de vista. Yo sé que son muchos, pero ¿cuál podría ser? Para mí, digamos, de la independencia a la fecha, lo más importante es la abolición del ejército. ¿A cargo de? La abolición del ejército, que lo hizo la Junta Fundadora de la Segunda República con don José Figueres Ferrer. Me parece que es de todo el Bicentenario es lo más grandioso. Porque no solo nos evitó ir a la guerra, nos evitó por el respaldo internacional que nos hicieran guerras, ¿verdad? Y pudimos invertir toda esa millonada en educación y en salud y en vivienda, ¿verdad? Porque los índices anteriores a la abolición del ejército y los índices posteriores fueron elevadísimos, la mejoría. Y territorialmente, costó mucho que Costa Rica lograra esa independencia desde el punto de vista territorio. Bueno, no tanto, porque acordate que en 1824 se va a anexar el partido de Nicoya. Entonces ya ahí nos va a dar todavía más territorio para poder desarrollar
en este caso el turismo, ¿verdad? En este caso desarrollar el turismo, desarrollar la ganadería en Guanacaste, las siembras de arroz, ¿verdad? Y utilizar todo lo que hemos podido utilizar de esa zona, el folclore, la gastronomía, las costumbres, ¿verdad? Que fueron muy bonitas. Obviamente que pudimos haber tenido mucho lunar, y el lunar más grosero que le pusimos a nuestra historia fue haber asesinado a los héroes de la guerra de 1856, que eso es imperdonable desde cualquier punto de vista. Y que quedó en historia. Y todo por celos comerciales, ¿verdad? Perfecto, Marco. Muchísimas gracias por esa amplia entrevista. Y gracias en una segunda a usted. entrevista vamos a conversar sobre otros temas referentes también al Bicentenario. Ok, perfecto. Y un gran historiador de nuestro cantón, donde nos contó bastante sobre lo que es el territorio nacional, cómo se celebró todo el Bicentenario, bastante historia, un gran personaje para nuestro cantón. Y ahora tendremos otra nota donde nos hablará qué Esparza le dio al Bicentenario, cómo celebró Esparza el Bicentenario. Marcos, Esparza es la segunda ciudad más antigua de Costa Rica. ¿Cuál ha sido ese aporte de Esparza con respecto al Bicentenario? Del territorio original sí somos de las que quedan la más antigua. Le hemos aportado a Costa Rica, digamos, en el Bicentenario mucho. Vamos a ver, podemos repasar que nosotros le dimos la madera para construir el Teatro Nacional. Toda la madera del Teatro Nacional se llevó de nuestro territorio, salvo la puerta principal que la trajeron de Estados Unidos. ¿Se mantiene esa madera? Se mantiene, todo se mantiene ahí. Después nosotros le dimos al país un presidente, Saturnino Lizano Gutiérrez, que fue el que sustituyó tras su muerte a Tomás Guardia, que era su suegro. Estuvo muy poco, y lo más que hizo fueron todos los decretos para ordenar las honras fúnebres de su suegro. ¿Cuánto tiempo estuvo en el poder ahí? Fueron como 16 días, una cosa muy pequeña, pero fue presidente. Se le reconoce como tal, incluso su retrato está en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa. Después nosotros tuvimos la primera filarmonía civil del país. Mientras todos tenían bandas militares, nosotros tuvimos la primera filarmonía del país, lograda por don Clodomiro Figueroa y Candanedo, uno de los últimos descendientes en América del rey Gistas V de Portugal. Él junto con su hermano José Aníbal son de los hombres, la dupla que quizá ha hecho más por el desarrollo de Esparza. Esa filarmonía se organizó con instrumentos que se mandaron a comprar a Nueva York y con partituras originales que regaló el obispo de Costa Rica en ese momento. Después le vamos a aportar a Costa Rica el primer director de la Escuela Normal de Heredia, el educador Arturo Torres Martínez, cuya nombre honra la escuela de acá. Le vamos a aportar al país una serie de artículos que se publicaron en la prensa libre, que los escribió don José María Celedón Brenes, don Billo, el autor de la letra del himno nacional, que él el último tiempo de su vida lo vivió en Esparza. Aquí falleció en 1949, y él se va a dedicar a hacer artículos sobre Esparta para publicarlos en la prensa libre, y eso fue un aporte de él en el Bicentenario. Un espartano que va a trabajar en la compañía bananera
va a ser el personaje principal de la novela Mamita Yunay de Carlos Luis Fallas, y ese personaje, Calero, va a salir en una antología poética de Pablo Neruda, con la que Pablo Neruda gana el Premio Nobel de Literatura. ¿Para qué año se da eso? 1940. En Mamita Yunay, y ya después va a venir en Canto General, la cita de Calero, en el libro con el que gana Neruda el Premio Nobel de Literatura. Otro espartano, también, don José Fabio Garnier Ugalde, va a ser el cuarto director de la Escuela Normal de Heredia en 1934, y él le va a aportar al país, dentro de las obras arquitectónicas, el Liceo de Heredia, el Salón del Liceo de Heredia y el Teatro Raventós, que era de la familia Raventós, que hoy es el Teatro Popular Melito Salazar, y también él va a diseñar y ordenar la construcción de la fachada de la Basílica de los Ángeles, ¿verdad? También le hemos dado en el Bicentenario a Centroamérica un presidente de Nicaragua, que lo fue en 2 ocasiones, don Adolfo Díaz Recinos, el cual descansa aquí en el cementerio, y le hemos dado abrigo, por así decirlo, a mucho extranjero que ha venido a vivir entre nosotros. El otro día hablaba con la señora vicealcaldesa, y efectivamente, si nosotros pusiéramos aquí en Esparza una calle con todas las banderas de la gente que vive aquí, casi que estaría como el frente de la ONU, ¿verdad? Porque hemos tenido aportes dentro del Bicentenario, hemos recibido aportes de mucha gente venida de muchas partes del mundo. Por ejemplo, la fachada de la iglesia la diseñó un español y la construyó un español, don Juan Holmes, que hizo también la capilla del cementerio. Tuvimos la torre de la iglesia, que la hicieron suizos. El parque lo diseñó un italiano y lo construyó un español. El kiosco del parque lo construyeron unos suizos. Y así hemos tenido muchos aportes. Trajimos los vitrales para el templo de Austria. Hemos tenido, hay una campana en la iglesia que está ahí en el jardín, que esa la regalaron los chinos. En 1910 los chinos declararon a Esparta como la ciudad preferida de ellos, y de hecho hemos disfrutado de la gastronomía a tal punto que hoy la mayoría de restaurantes aquí son chinos, que permanecen abiertos pese a la pandemia. Y bueno, le hemos aportado al país una belleza de Esparza. Doña Dorita Calvo inspiró a Ricardo Mora para hacer Noche Inolvidable, el mejor bolero nacional, que lo ha tocado la Orquesta Carabelli de Francia y lo ha tocado la Sonora Santanera de México. Un escritor de Esparta, Carlos Soto Monge, hizo una réplica de un poema cubano y nos heredó la patriótica costarricense, ¿verdad? En fin, el mismo José Fabio Garnier hizo muchas de las canciones que se tocaban en las escuelas a principios de los años del siglo pasado, ¿verdad? Muchas de las canciones están en los libros de música escolar costarricense. Y así hemos tenido mucha gente que le ha dado mucho al país. Don Nicasio García Calero fundó el primer periódico de Esparta, hecho en polígrafo, ¿verdad? Los únicos ejemplares se conservan en la Biblioteca Nacional, por dicha, y todo estaba orientado, ese primer periódico estuvo orientado para lograr crear la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y el Liceo de Esparta, ¿verdad? Que lo vamos a lograr ya hasta 1965, que se abre, ¿verdad? Se crea en noviembre del 64, pero se abre en el 65. Y ese liceo, el Liceo de Esparta,
originalmente, ahora se llama Liceo de Esparza, le va a dar cualquier cantidad de profesionales al país que están distribuidos no solo dentro del país, sino fuera de él, sirviendo en la Caja del Seguro Social, sirviendo en la Asamblea Legislativa, sirviendo en el magisterio, sirviendo en las universidades, que ese ha sido un aporte, digamos, de los últimos 70 años. Todos los profesionales. Incluso hemos tenido profesionales que trabajan o han trabajado en universidades de Estados Unidos. Hay uno de ellos de la familia Figueroa, que es uno de los jefes jerarcas máximos de de petróleos brasileños, ¿verdad? Hemos tenido gente trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo, profesores en universidades de Estados Unidos, que ese ha sido un aporte de Esparta en el Bicentenario al país y al mundo, ¿verdad? Tuvimos durante mucho tiempo cualquier cantidad de diputados. Ya a partir de 1994 fue que tuvimos los dos últimos, la dupla entre Mario Álvarez y Bienvenido Venegas, después uno que otro ahí. Actualmente tenemos una diputada, sí, pero antes teníamos, o sea, agarrábamos la papeleta completa, ¿verdad? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con Clodomiro Figueroa, con don Moisés Aguilar Chinchilla, con Carlos Cabezas, con Leopoldo Montealegre, bueno, pero esos eran otros tiempos, y Esparza pues era junto con Cartago las ciudades principales, entonces podía darse ese lujo. Perfecto, Marco, muchísimas gracias por esa importante información de parte de todo lo que Esparza le ha dado o ha otorgado a este bicentenario. Muchísimas gracias. Y esta fue la información del Bicentenario y los aportes a Esparza. Muchísimas gracias a nuestro periodista Ronnie Soto por llevarnos estas entrevistas tan importantes. Bueno, y quiero agradecerles a todas aquellas personas que nos siguen viendo, ¿verdad? Mandarles muchos saludos y sobre todo pedirles algo. Queremos que por favor nos sigan compartiendo porque es un programa nuevo y ocupamos que muchas personas sigan conociendo Somos Esparza. Y bueno, ¿verdad? Daniel, seguimos con una nota muy interesante. Muy interesante porque les voy a contar que nosotros estamos celebrando el mes del adulto mayor. Entonces, el grupo de periodistas también, nuestro compañero Ronnie Soto, fue al centro diurno para el adulto mayor ubicado en la Riviera de Esparza. Entonces, ahí comentamos con la gente que está encargada de los adultos mayores y por supuesto conocimos las instalaciones. ¿Usted quiere ver de qué se trata esta nota? Quédese con nosotros. Hoy nos venimos al centro diurno de la persona adulta mayor de Esparza para conocer qué es lo que ellos realizan de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde acá, en esta bonita infraestructura de Esparza. Vamos y conozcamos un poquito de lo que ellos realizan. Algeris, cuéntanos un poquito acerca del centro de la persona adulta mayor de Esparza, algunas de las características y desde cuándo fue que dio inicio este proyecto. El centro diurno lo que hace es atender población adulta mayor. Este proyecto inicia en el 2019, el edificio y el terreno es municipal, la municipalidad lo construye y posteriormente se lo entrega a una asociación sin fines de lucro, que es la que actualmente lo administra, APSADAN. Los adultos mayores realizan un proceso de ingreso, ellos asisten acá de 8 de la mañana a 3 de la tarde, pero incluso hay señores que ya desde las 7 están acá, ¿verdad? Nosotros normalmente tenemos un horario de 7 a 4, entonces ellos permanecen aquí el tiempo que quieran. Para ingresar acá, ellos deben realizar un proceso, hay solicitudes de ingreso, ahorita tenemos abierto recepción de solicitudes, se entregan una serie de documentación que se les solicita, se les hacen unas valoraciones acá en el centro,
recordarles, deben tener 65 años, ¿verdad? Que es el requisito primordial, ser adulto mayor, que lo establece la ley en este país, ¿verdad? Las personas de 65 años o más son adultos mayores. Posteriormente se hace una recomendación en esa valoración y el estudio de toda la documentación y va a junta directiva y estos son los que lo aprueban. Ahora, ¿qué hace un adulto mayor en el centro diurno? Ellos ingresan a las 8 de la mañana, se les brinda desayuno, realizan actividades físicas con el terapeuta físico, hay piscina, hay gimnasio, desarrollan actividades recreativas y también hay estimulación cognitiva y otros ejercicios que realizan con la compañera de psicología, terapia física individual, terapia física grupal, terapia psicológica individual y grupal también, realizan actividades, manualidades y otro tipo de estimulación que se da acá en el centro, ¿verdad? ¿Cómo hacen para, desde el punto de vista económico, para lograr sostener la parte económica para poder dar todos esos servicios? Actualmente recibimos recursos de la Municipalidad de Esparza desde los inicios, desde el 2019 que inicia este proyecto, y la asociación fue cumpliendo una serie de requisitos. Por decirte algo, tenemos idoneidad para el manejo de fondos públicos otorgado por el CONAPAN, que es el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, el ente rector en materia de envejecimiento en el país. Tenemos idoneidad de la Municipalidad de Esparza. El IMAS nos declaró institución de bienestar social. Entonces debemos ir cumpliendo una serie de requisitos como organización sin fines de lucro para poder recibir recursos. También recibimos recursos de la Junta de Protección Social y se generan con actividades acá que dentro de lo que se ha permitido, ¿verdad? Para obtener recursos. Damos piscina abierta, hay 2 grupos, martes y jueves de 1 a 2 de la tarde, de 2:30 a 3:30. Entonces eso se cancela una mensualidad de 20,000 colones y asisten 2 veces por semana en grupos de 10 personas. Y también damos terapia física después de que los señores salen a las 3 de la tarde, se da consulta privada, 10 para los adultos mayores y 15,000 para las personas que no son adultos mayores, porque acá contamos con un consultorio de terapia física, ¿verdad? Equipado, hay corriente, hay terapias de diferentes, ¿verdad? De diferentes tipos. Entonces el compañero da esa terapia y eso le queda a la asociación como parte de la generación de recursos. Ok, eso es aparte del grupo de adultos mayores que sí vienen todas las semanas, todos los días. ¿Qué hacen ellos para poder estar acá? Ok, normalmente, como te conté antes, realizan el proceso de solicitud de ingreso, entregan la documentación, se da la valoración acá. Ahora, el centro es para los adultos mayores de Esparza. Hay prioridades en los adultos mayores de escasos recursos y algún tipo de riesgo, como cuáles: los adultos mayores que perciben una pensión de 82,000 colones de régimen no contributivo, los que reciben una pensión por viudez, que están en alrededor de 95, y los que no tienen pensión. Sin embargo, el centro lo que trata es de equilibrar la población, porque hay personas que tienen pensiones de IBM por trabajo, sin embargo son pensiones bajitas, 136, y nadie vive en realidad con eso, ¿verdad? Entonces se trata de equilibrar una población, porque cuando una institución pública te da recursos, lo que te solicita es que atendas población en riesgo y bajo línea de pobreza. Sin embargo, la asociación hace un esfuerzo para obtener recursos para poder recibir población también que supera esa línea de pobreza. Argelis, despuesito de que se inaugura el centro, se viene la pandemia. ¿Qué ha significado ese cambio para los adultos mayores y para la administración? Ha sido un reto. En realidad la pandemia para nosotros ha sido un reto. Si recuerdan, la población en riesgo era la adulta mayor. Entonces aquí pues en realidad nos asustamos, pero lo hicimos frente. Algunos señores por su voluntad solicitaron permiso para retirarse de la institución, y posteriormente nosotros fuimos modificando nuestra atención, ¿verdad? Cuando aparece el primer caso, si mal no recuerdo, en Miramar, cerramos aproximadamente un mes, lo pegamos con Semana Santa ese año, pero por necesidad de atender a esta población retomamos las funciones acá en el centro. Empezamos con 5,
como vimos que funcionaba y nos cuidábamos y había el distanciamiento y el uso de la mascarilla, trajimos 10 y ahí hemos ido, ¿verdad? Actualmente seguimos trabajando, los señores trabajan normalmente en una mesa, 2, uno cada extremo, con cubrebocas, el distanciamiento se da, en cuanto a alimentación están las marcas, el protocolo de ingreso siempre ha sido muy estricto, ¿verdad? Hasta ahora, y de unos meses para acá, permitimos el ingreso de personas que no son de acá, previa solicitud, ¿verdad? Y igual este mes empezamos con voluntariado, hay 2 personas trabajando en la parte de voluntariado, pero aquí es una zona controlada, los adultos mayores tienen su distanciamiento, se les habla mucho y se hace conciencia de que en sus hogares y con su familia se sigan cuidando. Nos debemos cuidar en las zonas públicas porque ellos se trasladan por sus medios, hay unos que viajan en bus, hay unos que viajan en taxi, entonces gracias a Dios y al cuidado que hemos tenido, no hemos tenido ninguna situación acá, ni ninguna intervención, y nos hemos visto en la necesidad de seguir funcionando porque hay población que de verdad necesita asistir acá para alimentarse, para recrearse, para no entrar en depresión en sus casas, entonces ha sido en realidad una necesidad y por eso hemos seguido funcionando incluso con la pandemia. Ayer una última consulta, ¿qué cambio ha visto usted en los adultos mayores desde su ingreso y a la actualidad? ¿Hay una mejoría en muchos aspectos? ¿Cómo ha sido ese cambio para ellos? En realidad una de las funciones para lo que existe un centro diurno es para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Entonces nosotros hemos visto aquí señores en situaciones de verdad lamentables que con apoyo, que con ayuda, que con solo venir aquí y encontrarse a esta persona con la que pueda conversar ha cambiado su vida, se motivan, descubren nuevos talentos. Antes de la pandemia estos señores de acá presentaron una obra de teatro en la Campusina San Jerónimo. Uno dice, viene un proyecto, alguien les ofrece un taller de algo de dibujo y cualquiera dice, no lo van a hacer, y es increíble porque lo hacen, desarrollan talentos aquí que en su vida adulta no los exploraron o no tuvieron tiempo para hacerlo, a tener responsabilidades. En la parte económica también nosotros no apoyamos con dinero, pero sí se les brinda alimentación, por ejemplo, se les da apoyo en cuanto a trámites para pensión, se ha buscado para algunos vivienda en los vicentinos y se ayuda con toda la tramitología y los documentos, ¿verdad? Es muy importante la parte física, aquí hay un terapeuta físico con el cual realizan actividades, entonces hemos visto una mejora en cada uno, muy importante, se nota, ellos quieren venir, cuando hay un fin de semana largo y está cerrado, están esperando que sea martes para venir, entonces uno nota la motivación de ellos y eso motiva al personal también para seguir ayudando. Ariel, muchísimas gracias por toda la información. Muchísimo gusto, es un placer tenerlos acá y como les repito, tenemos solicitudes abiertas acá en el centro, entonces el que guste, el número es 2635-2233 y el celular de acá es 8721-9171, estamos para servir. Aquí nos encontramos a doña Mireya y a doña Noemi, que están haciendo unas obras pero lindísimas de arte. Doña Noemi, cuéntenos un poquito cómo ha sido su experiencia acá en el centro digna de la persona adulta mayor de Esparza. Pues excelente, muy buena, porque yo vivo sola y paso de lunes a viernes aquí. Tenemos ayuda de psicólogos, fisioterapeutas y tenemos también piscina, tenemos de martes a viernes una hora de piscina. Esto me ha ayudado muchísimo con mi artritis reumatoidea y estamos contentas, felices que podemos estar en un lugar tan especial, tan bonito y tan bonito. De todo lo que usted hace aquí, ¿qué es lo que más le gusta hacer? Bueno, le voy a ser sincera, las manualidades nos fascinan, nos encantan, pero también excelente la cocina. ¿Te gusta y la mucho? atención de las personas de aquí. Claro. ¿Sí? Doña Mireya, cuéntenos un poquito
¿Qué es lo que usted está haciendo hoy por acá? Bueno, siempre estamos haciendo alguna manualidad, ya sea en botella o en plástico, bueno, cosas reciclables, ¿verdad? Todos aquí trabajamos en estas cosas, pasamos bastante distraídos. También tenemos que levantarnos de vez en cuando, caminar un poquito, porque solo sentados no podemos estar. Y tenemos no tenemos tiempo de estar todos los días. Le pregunté a doña Noemi también, le pregunto a usted, de todo lo que ustedes hacen acá, ¿qué es lo que más les gusta hacer acá? A mí me gusta mucho la manualidad, pero también el asunto mío, yo vine más aquí porque yo casi no podía caminar. En las rodillas, un desgaste, ¿verdad? Y con las terapias aquí todos los días, corrientes, los sonidos que me hacen, todo eso me alivia mucho. Entonces yo me paro y yo puedo caminar bien. ¿Le ha ayudado físicamente? ¿Te ha ayudado físicamente? Demasiado, y sobre todo que uno en la casa, aunque tenga familia, y yo gracias a Dios tengo una familia muy bonita, mi hija y vivo con mi hija y mi yerno, y pero tengo la felicidad de que tengo unos nietos lindos, maravillosos, pero aquí uno está con gente de la misma edad, entonces uno no tiene tiempo de deprimirse como muchos adultos mayores que puedan estar en la casa. Aunque estén bien, se deprimen, aquí no. Nosotros aquí nos ponen a bailar, nos ponen a cantar. La piscina es una gran cosa. Todos los días piscina, de viernes, de martes a viernes. Tenemos, como le digo, terapia. Tenemos muchas cosas aquí, en las cuales la alimentación es buena también. Y tal, porque en realidad no le podría decir que haya unas cosas pues, que no sean buenas. Claro que sí. Y yo felicito mucho a la municipalidad, sobre todo a don Adrián y todos los que tuvieron esa visión de hacer eso. Porque eso debería de existir en todos los cantones, en todas las provincias, todo, porque es maravilloso para la última. Excelente, doña Mireya, y los dejamos a doña Noemi también para que sigan haciendo estas artes tan lindas que hoy nos encontramos por acá. Muchas gracias. Don Eduardo, bueno, ya conversamos con doña Noemi y con doña Mireya. Ahora cuéntanos usted un poquito, don Eduardo, ¿qué días viene usted acá al centro y qué es lo que usted siempre realiza acá? Venimos al centro de lunes a jueves. Nosotros, por motivo de que mi señora estabilizó, estamos un poquito ya mayores, tenemos que caminar un poco, no hay bicicleta. Y la bicicleta venimos a la realidad. Entonces, nosotros venimos de lunes a viernes a jueves, y aquí venimos a trabajar, a aprender, a sonreír, a todos los que están... A compartir con los demás compañeros. Hermanos, amigos. Y todo es una especialidad. Para nosotros venir al centro es una flexibilidad. Completamente es un cambio. Está en la casa, estar aquí, que la casa está nevada. Entonces aquí uno del CAE, con las personas, con la señora Wendy, que es la psicóloga, que está todo el trabajo también, ayer, todo que trabaja aquí, muy agradecido con ellos perfectamente. Entonces nosotros tenemos aquí, tenemos señora. ¿Ella es su esposa? ¿Cómo se llama su esposa? Janet Pantinelli. Ya, Janet. Sí, estamos aquí de ella también. ¿Y hoy qué está haciendo? Bueno, hoy que llegamos acá, vemos que está trabajando, recortando... papelitos ahí para desarmarlos. Luego hicimos este bolero, el bolerito, y hemos hecho muchas cosas. Nos voy a enseñar aquí que tenemos esta un montón. Muchas cosas. ¿Desde cuándo están ustedes viniendo acá? Nosotros tenemos año y medio. Suspendimos el año que estuvo tendencia, hasta ahora hace 5 meses que volvimos. Y entonces estamos felices, aquí en el centro pues tratan demasiado bien, justamente a todos. Como le digo, todo el personal, la piscina nos encanta porque es un ejercicio muy bueno, muy bueno. Y pues, es algo muy bueno también.
como le digo, todo el personal. Muy bueno. Tony Camargo, ustedes comparten en su casa y comparten aquí con su esposa y usted. ¿Cómo ha sido, digamos, cómo han sentido ustedes desde que ingresaron aquí hace año y medio a la actualidad? ¿Cómo ha visto un cambio, digamos, en la, no sé, en la creación de artesanía, de arte? ¿Cómo ha sido ese cambio? Eso no lo conocíamos nosotros. Al menos aquí nos han dado la clase de escolar porque muchos que no tenemos estudio, ni estudio primario, ni estudio secundario. Ustedes aquí nos ayudan demasiado, nos ayudan en todo, en lectura, en dibujo, en todo. Y todos nos ofrecen mucho. ¿Cómo se llama su esposa, perdón? Janet Campos. Doña Janet, vamos a hablar un momentito con doña Janet. Doña Janet, gracias, don Eduardo. Doña Janet, cuéntenos un poquito, igual que su esposo, cómo ha sido este año y medio el estar acá. Bueno, ha sido un cambio muy grande. Francamente aquí nos sentimos bien, porque nos tratan muy bien, nos dan mucha terapia. Y también tenemos la piscina que la disfrutamos bastante y eso pues ayuda mucho también a relajarse uno más, ¿verdad? Y después todo el personal es maravilloso, nos tratan muy bien. De todas las actividades que realizan acá, ¿cuál es la que más les gusta? Le pregunté también a don Eduardo, le pregunté a sus compañeras de la otra mesa. Bueno, a mí me gusta todo, pero más, es decir, las manualidades y la cocina. ¿Y cómo ha sido compartir con su esposo? Porque yo le decía, comparten en su hogar y también comparten acá. ¿Cómo ha sido esa nueva vivencia? Bueno, así es mucho mejor, porque pasamos un rato muy entretenidos. Nosotros trabajamos en lo mismo siempre. ¿Y cuando llegan a la casa no llegan a hacer más manualidades? Bueno, hay veces sí llegamos a hacer manualidades y hacer sopa de letras para tener solamente ocupado. Para jugar en la noche también. Exactamente, jugamos naipes. Bueno, ahora nos entretenemos bastante. Muchísimas gracias. Todo el día pasamos ocupados. Muchísimas gracias, que la pasen muy bien y muy bonito todo les está quedando por acá. Gracias. Muchísimas gracias al Centro Diurno de Esparza por recibirnos en sus instalaciones y por supuesto nos sentimos muy orgullosos de toda la labor que hacen, que es sumamente especial. Bueno, y para introducir a la entrevista en vivo que vamos a tener hoy, celebrando el mes del adulto mayor, tenemos a don Luis Guillermo Rodríguez. Realmente yo me siento muy halagado de tener a este señor aquí a la par de mi persona y por supuesto vamos a darle la bienvenida a don Luis Guillermo. ¿Cómo se siente de estar en el primer programa de Somos Esparza? Imagínese, algo especial. No me lo esperaba yo que me invitaran a un programa tan bonito como este y espero que todos los televidentes nos sigan sintonizando, ¿verdad? De aquí, de ahora en más. Así es, para nosotros es un honor tenerlo acá, como le dije anteriormente. Bueno, contémosle a todos los televidentes que nos están viendo por el Facebook Live de la Municipalidad de Esparza, ¿cómo se siente usted y cuántos años tiene? Contémosle quién es don Luis Guillermo Rodríguez. Bueno, yo soy oriundo de Palmares de la Juela. Llego aquí a Esparza hace aproximadamente 4 o 5 años y a partir de eso comienzo a buscar dónde trabajar porque me vine para acá sin tener trabajo. Trabajé en el Liceo León durante un tiempo y estando trabajando ahí me llega la noticia de una amiga que es donde yo vivía y me dice que si no quiero ingresar a un centro diurno para el adulto mayor y yo junto con ella comenzamos a hacer las vueltas para poder ingresar. Me faltaban 15 días para cumplir los 65 años, que es el requisito que ellos solicitan, y me aceptan en ese momento. O sea, soy el que he ingresado más temprano, con más temprana edad, con 15 días antes de que se cumpliera los 65, y aparte de eso, soy el menor de todos mis compañeros. El chiquillo del centro, sí. Como dicen. Bueno, ahorita que estamos hablando de su llegada al centro diurno, contémosle cómo fue el recibimiento que tuvieron los demás compañeros y cómo fue el recibimiento que tuvo la gente que trabaja en el centro. Uy, especial. Yo trato siempre cuando
comento con alguna persona, ya sea adulta mayor o con uno de sus hijos o familiar, para que traten de ingresar al centro para el adulto mayor. Es un lugar sumamente especial, empezando por el personal. ¿Hace cuántos años usted ingresa al centro diurno? Yo ingresé en el 2018. Voy a cumplir 3 años, si Dios quiere. Ahora en mayo cumplo 3 años de estar ya en el centro para el adulto mayor. Y en esos 3 años, ¿cuál ha sido su experiencia de pertenecer a este centro diurno que brinda muchas oportunidades a los adultos mayores para que se desarrollen como personas, para mantenerlos físicamente bien y por supuesto muy bien de salud? Entonces contémosle a los televidentes cómo ha sido su experiencia a lo largo de estos 3 años en el centro diurno de Esparza. Sí. Ahí me han lo han acogido muy bien. Mira, no tanto la acogida fue algo muy especial, sino que me han enseñado a hacer cosas tan especiales que yo no creía que las tuviera. A elaborar a partir de una botella, hacer algo que llama la atención. Entonces yo no creí que tuviera esas habilidades de manualidades que te llenan. Estás deseando más bien llegar a hacer, pero hay que cumplir otras labores. Entonces, lo que es la manualidad en sí, se te va atrasando y estás deseando que te llegue esa persona que te está ayudando a hacer esas manualidades para poder continuar. Para mí ha sido algo muy lindo, porque como les digo, he aprendido cosas que nunca creí llegar a hacer. Ok, ahorita que estamos hablando de las actividades y de las funciones que hacen los adultos mayores en el centro, contémosle a la gente cuál ha sido la actividad favorita suya o cuál es la actividad favorita de las personas que ingresan al centro diurno. Ya usted me dijo las manualidades, pero ¿qué tipos de otras actividades tienen? Sí, por motivos de la pandemia nos hemos visto obligados a hacer a un lado ciertas actividades. Antes, por ejemplo, jugábamos dominó, naipes, tuvimos una obra de teatro y todo eso nos hemos visto limitados por la pandemia. Gracias a Dios, en el centro diurno nos han ayudado a que no estuviéramos lejos del centro, sino más bien con muchos sacrificios se ha logrado durante prácticamente toda la pandemia continuar nosotros en el centro. Creo que ha sido el único centro en el país que ha estado funcionando por temas de pandemia. Pero ahí tenemos terapia física, tenemos máquinas especiales para uno cuando ya se les torcen los pies, que yo creía que eso solo para ejercitarse, claro. Sí, porque son muchos los padecimientos que tenemos muchos compañeros y eso nos ayuda montones. Así es. En la entrevista pudimos ver que hay varios requisitos para que cualquier adulto mayor pueda entrar al centro diurno para el adulto mayor, pero cuéntenos usted por qué la gente debería entrar. ¿Usted por qué le recomendaría entrar a otro adulto mayor al centro diurno? Yo considero que si uno está en la casa, es el mejor lugar donde pueda estar. Pero el centro para el adulto mayor es el hogar por excelencia. Máxime, si uno es una persona que está solo en la casa. En el caso mío, yo vivo solo.
y entonces estaba dentro de 4 paredes. Al llegar al centro para el adulto mayor, yo me he sentido realizado. Y ha sido, yo creo que si uno está en la casa, por más hijos o hijas que estén a la par de uno, siempre hay algo que uno necesita, que uno puede llevar a cabo ahí. Yo salgo de mi casa, me traslado al centro para el adulto mayor, ahí llego, comparto con otros compañeros y veo uno más realizada esa parte que estaba como oculta de uno. Vuelve a ser uno alguien especial para la sociedad. El estar yo en el centro para el adulto mayor ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado a mí en la vida, porque no sé, gracias a Dios hasta el momento nunca me he sentido deprimido, pero ahí no tiene uno la chance de poderse deprimir. Ahí más bien uno sigue realizándose. Y ahorita que tocamos el tema de la sociedad, para terminar un poco con esta entrevista, si usted tuviera que darle un mensaje, más que toda la sociedad, sino a los jóvenes de hoy en día, ¿qué les diría y por qué él se los diría? Uy, el que volvamos a tener esa relación de buenos días, buenas noches, buenas tardes, adiós, que Dios lo bendiga. Todo eso se ha ido perdiendo, pero poco a poco, si uno continúa como persona que lo trataron así durante su niñez, y nosotros nos topamos a un chiquito con su mamá o con sus hermanos ahí, y uno les dice buenos días, buenas tardes, que Dios los acompañe, que los comienzan a oír de nuevo a uno. Inculcar la cortesía entonces en la sociedad sí, nuevamente. Sí. Me parece que sería algo muy bueno. Claro, así es. Bueno, don Luis Guillermo, en realidad nos sentimos muy felices y de verdad que fue una entrevista súper provechosa y de bastante enseñanza tenerlo usted hoy en nuestro primer programa de Somos Esparza. Vamos a ir con nuestra compañera Stephanie Morales, quien nos tiene más información. Pase una excelente nota de Luis Guillermo, donde nos habló excelente sobre el centro diurno. Muchísimas gracias. Pero ahora venimos con otra nota. Un señor que fue músico y ahora se dedica a hacer marimbas. ¿Usted ya lo conoce? Pues es Mariano Ortiz Solano. Él nos va a contar un poquito sobre su historia y cómo está gozando ahora actualmente su vida. Veamos la siguiente nota. Hoy nos vinimos hasta Marrañal de Esparza para conversar unos minutos con don Mariano Ortiz Solano, uno de los pioneros de las agrupaciones musicales en Esparza. Don Mariano, cuéntenos un poquito en qué año inició o cómo se dio la creación del primer grupo musical en Esparza. Bueno, nosotros teníamos una escuela de música que ha formado don Italiano Solano Parra. Y él, nosotros pues, como muchachos que éramos en ese tiempo, queríamos meternos en la música popular. Y en esos días se armaba mi matrimonio y se acostumbraba a hacer una despedida de soltero, pero aquí no había grupos musicales ni nada de eso como para buscar un grupo pero entonces nosotros armamos un grupito en el que estábamos Gilberto Carvajal, Gerardo Cutino, Ricardo Ugalde, Adolfo Díaz, Milton Valverde, y comenzamos a hacer que tocábamos ahí, porque nosotros ninguno tenemos experiencia de ese tipo de música, pero ahí comenzaba uno con una pieza y todos se guindaban y se fue armando. La cuestión es que la gente comenzó a llegar y había piecillas que sí sonaban bonito y se llegó tanta gente y
que nosotros nos entusiasmamos, y cuando terminó eso, la despedida, nosotros cuando volvimos a la Filarmonía Nueva a ensayar, entonces comenzamos con la tentación de que por qué no hacíamos un grupo. Don Tavo también quería, él estaba, pero como era el director, él no podía tirarse hacia el viento, sí, vamos a ver, ¿no? Sino que él nos hacía caso, y por ahí, quién sabe cómo conseguimos que la orquesta rítmica matereña se había desintegrado en esos días. En esos momentos se había desintegrado, y entonces no sé quién, algunos comenzaron a averiguar, y nos encontramos con el archivero de la música, y que traía el nombre de Orquesta Rítmica Matereña, solamente las iniciales. Y entonces nosotros nos traímos eso, y un repertorio muy bueno traían, y comenzamos a ensayar, y ahí nació ya con más fuerza lo que fue la música, porque era por primera vez que en Esparza se hacía la música popular. ¿Para qué año fue eso, Mariano? ¿Para qué año? Más o menos, creo que fue para el 65. En esa época más o menos, fue que comenzamos todos a tratar de hacer música ya popular, ya música con rítmica, cumbia, boleros y todo esto de música buena. Y el nombre de Rítmica Matereña le quitamos la M y le pusimos la E. Entonces ahí ya pusimos a la Orquesta Rítmica Espartana. ¿Cuánto tiempo duró la orquesta con ese nombre? La Orquesta Rítmica Espartana duró más o menos con un año, más o menos, porque después le cambiamos al nombre de Orquesta Rítmica Espartana. Primero fue Orquesta Rítmica Espartana, después pasó a Orquesta la que se llamó Ridelpa Musical. Correcto. Se llamó la Orquesta Ridelpa Musical. Esto más o menos fue para 1966 aproximadamente. Sí, más o menos para 73, 74. Y ya estábamos muy bien montados, y logramos agarrar contratos en los baños de Punta Arenas. Ahí tocamos el baile de los recuerdos 1 o 2 veces. Ahí hay veces que comenzamos a las 9 a tocar y terminamos a las 6 de la mañana. Estuvo muy bien esa orquesta, y a la gente le gustó mucho. Hubieron desórdenes, que como todo lado, en toda parte, todos los grupos que se componen de más de 5 personas, siempre hay desacuerdos. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento cuando ya la orquesta salió fuera de Esparza, fueron a los baños a tocar en varias ocasiones? ¿Qué sucedió a partir de ese momento? Bueno, comenzaron a llegar algunos músicos de afuera, foráneos, porque ya la orquesta ya tenía un poquito de nombre. Entonces llegaron algunos músicos foráneos, y entre esos músicos llegó Mario Alberto Contreras, que llegó al grupo, a la orquesta, y el que era en ese tiempo el director y que tocaba la guitarra era el señor Octaviano Solano. Él siguió siendo el director, y le cedió el campo a Mario. Entonces Mario siguió en el bajo, y el señor de Montavo siguió de director, y se tocaba muy buena música, mucho pasodoble, toda esa cosa, pero después al tiempo, cuando comenzaron los problemillas, entonces la orquesta comenzó a desintegrarse. Ya 4 años después, duró 4 años la orquesta. Ridelpa duró 4 años en acción. Correcto. Después de ese tiempo, ¿qué sucedió, Mariano? Después de ese tiempo, como todo se desordenó, ahí quedaron, el instrumental quedó ahí. Entonces el señor Hugo Vargas, que era uno de los integrantes de la orquesta, aprovechó la oportunidad y cogió el instrumental que había ahí. Era bueno. Y entonces la mayor parte de los músicos que estaban en la orquesta se fueron con él y armaron un grupo que se llamó Electra. Y entonces ya se armó ese grupo, y muy bueno,
muy comercial. En ese tiempo el auge de la música de Costa Rica eran los Ixos, Alfa 7, toda esa gente muy buena. Y ahí Electra comenzó a poner su sello aquí en Punta Arenas, en la provincia, y entonces ya lo llevaban a San Ramón, lo llevaban a Palmares, todo eso fue corriendo Electra, y después al tiempo, como tal vez unos 4 años después, nació el otro grupo, el Partac, y nosotros nos vanagloriábamos de que aquí en Esparta tan pocos músicos habían y que sobresalíamos, y que Punta Arenas con tantos músicos y con banda y todo eso, nosotros decíamos, pero ellos pueden tener un conjunto, porque no tienen un conjunto tan bueno como el de nosotros, pero no, ahí no era porque los músicos ahí tenían otra mentalidad, a ellos no les interesaba mucho en Punta Arenas. Yo supongo que era eso, sí, y entonces no hay, hasta que ya se armó una orquesta en Punta Arenas, había una orquesta grande ahí una vez, pero no. Mariano, ¿qué se siente ser uno de los pioneros de la música en Esparta? Tal vez como una última preguntita. Viera que yo me siento bien con eso, porque nosotros nos esforzamos bastante. Cuando comenzamos, al bombo se le hizo, yo tuve que hacerle un bolillo ahí improvisado, pero funcionaba el pedal, y hice unas tumbas ahí con cueros de ternero y todo, pero lo pusimos a funcionar, y fue un esfuerzo grande, hicimos, todos hacíamos cosas y todo, hasta que armamos el grupo y logramos comprar instrumentos ya hechos profesionalmente, sí, pero viera que sí, me siento bien yo con ese comienzo musical de Esparta. Don Mariano, muchas gracias por la entrevista, muy bonita la información, de verdad usted ha sido uno de los pioneros de la música aquí en Esparta, le agradecemos, y de verdad que siga adelante la música. Bueno, ha sido un placer para mí conversar con usted, realmente me hacen recordar, porque ya uno vive ahí, se olvida, nadie conversa con uno respecto al asunto, y de un momento aparecen ustedes y lo hacen recordar cosas a uno, y caramba, qué bueno se siente, qué bien se siente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y si usted quiere una marimba, ya sabe a quién buscar, a don Mariano. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa para ir a realizar esta hermosa entrevista. Y ahora vamos a un micro informativo. Así es, compañera, y la siguiente nota es deportiva, porque este 12 de octubre se realizó el famoso partido Los Gordos contra los Flacos por la celebración del Encuentro de Culturas. Si usted quiere saber quién ganó y cómo fue el resumen del partido, vamos a ver la siguiente nota. La edición número 52 del tradicional partido de Gordos y Flacos fue para el primer equipo. Sí, luego de varios años de no ver la victoria, los Gordos para este 2021 fueron los ganadores del tradicional partido que todos los años se realiza el 12 de octubre como parte de la celebración del Encuentro de Culturas. Y es que luego de ir perdiendo durante los 90 minutos del cotejo, los Gordos en minuto de reposición lograron la paridad a 4 goles y obligaron al lanzamiento desde los 11 pasos. Fue ahí en donde los Flacos desaprovecharon 2 penales y se dieron el triunfo al equipo rival. Para este año se cumplieron 52 ediciones de la realización de este encuentro y se jugó en la cancha de las Tres Marías, en el complejo deportivo Hugo Miret Carranza. En el 2020 el encuentro no se realizó por motivos de la pandemia que enfrenta al país y el resto del mundo. Sin embargo, la tradición volvió este año y con un triunfo para el equipo de los Gordos. Informó Ronnie Soto Sosa para Somos Esparza. Bueno, y felicidades al grupo ganador, al equipo ganador, y ahora tuve el honor de ir a entrevistar a una familia muy conocida en el pueblo y a una señora muy querida también, donde nos cuenta un poco sobre la cimarrona, un poco sobre las máscaras y cómo fabrican todo ese tipo. Son la familia de los Calderones. Vayan a ver en la siguiente. Bueno, y para mí es un honor tener
ese tronco de mujer a mi lado, una mujer muy querida por el pueblo de Marañonal, doña Chepita. Muchísimo gusto y bienvenida a Somos Esparza. Para mí es un placer estar en esta entrevista. Somos Esparza, gracias por tomarme en cuenta en pues todas nuestras actividades que tenemos acá nosotros, y pues me alegra muchísimo estar con ustedes acá en esta noche. Bueno, y hoy Chepita nos va a contar de todo eso que tenemos acá, un poco sobre la cimarrona y también sobre las mascaradas. Claro que sí, esto de la mascarada ha sido pues algo que nace a través de llegar a un pueblo que es Marañonal. Venimos de Punta Arenas. Mi esposo en ese momento vio la necesidad de una cimarrona. Él como músico se armó de una cimarrona con varias personas de aquí del pueblo, pero también vimos la necesidad de la mascarada. Él me decía, tenemos que buscar a alguien que tenga máscaras para que nos alquilen. Pero en eso le digo, no, porque no hacemos un paquete entre los dos y trabajamos los dos juntos. Y de verdad nos fuimos y conseguimos un equipo de máscaras a Palmares, y nos las trajimos para empezar a alquilar la mascarada, porque se daban muchas actividades en los diferentes pueblos, ¿verdad? Festejos patronales de la iglesia y de todo, culturales, ¿verdad? La primera fue en el hogar de ancianos de aquí de Esparza, da la gracia que pues eran muy suaves de papel y se desbarataron. Entonces, de ahí nada, preguntar allá qué podíamos hacer y ya nos dijeron que no, que había que volver a pagar por las máscaras. Pero uno cuando dicen que lo que bien se aprende no se olvida, en la universidad yo llevé ese curso de literatura infantil en donde esto mismo lo aplicamos en cosas pequeñitas. Pues dije yo, no, lo puedo hacer en grande, y de verdad empecé a hacer una nueva, a reestructurarlas y también a sacar copias de ellas, a hacer más, ya hacíamos más. De ahí salió todo ese arte. De ahí salió todo ese arte, digámosle que, y pues como siempre digo, no soy mascarera porque nunca me puse a hacer una máscara, porque el tiempo no le ayuda a uno, pero sí a saber sacarlas, copiarlas, eso sí. Entonces lleva todo un proceso. Ellas, esta es aquella que está allá, esa, ahí hay un proceso que está ahí, ustedes lo tienen ahí presente, en donde primero se le pone el papel periódico a la base. Después de que se pone el papel periódico húmedo, se le empieza a poner ya con la goma, y se pone a secar. Una vez que ya tiene todo el secado, entonces uno las corta aquí a la mitad. Cuando están bien elaboradas no se pegan, entonces ellas solitas se abren. Cuando ya usted abre aquí, ellas cogen aire y sale la máscara. ¿Cuánta duración tiene fabricar este tipo de máscara? Mira, esto lleva su rato y de verdad que hay que tener bastante paciencia, porque imagínense, todo son 2-3 días, y nosotros la pintura. Ajá. Una vez que salga la pintura, viene ya el montarlas aquí en los remazones, y después ponerle la fibra. Ya estas son para ponerle fibra, estas que están ya comenzadas, ¿verdad? Ya estas sí ya están, estas ya tienen la fibra, ¿verdad? Que también pues es un proceso también un poco tedioso, porque son químicos, hay que estar empacado, hay que ponerse mascarilla, usar guantes, y hay que trabajar rápido, porque ustedes saben que la fibra al complementarse con la resina y el catalizador, eso rápido seca. Entonces hay que trabajarlo rápido y tener la técnica también, porque es muy peligroso que le quede un hilo o algo, porque es como un vidrio, ¿verdad? Después de eso ya viene la lijada y la pintura. Eso lo hacíamos así mucho tiempo, o sea, siempre haciendo eso, porque salían ellas. Siempre dije que estas máscaras eran la diversión del pueblo, porque el pueblo se lucía, como dicen aquí, matándose, ¿verdad?
dándose a morir y pues nunca iban a estar buenas, como las otras que yo decía, ay, qué dichosas, qué lindas esas, ¿verdad? Porque nadie las toca y si las tocan ya se baratan, ¿verdad? Estas no, estas les daban contra el suelo. Es más, yo hice unas máscaras especialmente para la gente que le gustaba darse, ¿verdad? Y esas ahí las tengo. Yo sé que muchos recuerdan las fiestas de Santiago, donde uno veía aquel montón de muchachos con la cabeza partida. Y era terrible. Amigos de uno porque dice, chiquita, porque las máscaras no las sacaste, mira, yo no, es que ustedes las separaste, no, ellos las agarraban y las ponían más y seguían con aquella máscara. Entonces yo, de ahí uno tiene que aliarse a las personas, ¿verdad? Y me di la tarea a hacérselas más gruesas, más pesadas. Que fuera más duro el golpe. Siempre lo quebraba. Pero bueno, así este pueblo se hizo tradicional por la mascarada. Chepita, y una pregunta. Bueno, las máscaras comenzó para decorar un poco más la cimarrona y nunca pensaste como también fabricar para vender a otras personas. Sí, claro que sí, iban las dos cosas, iba de la mano porque ya los chiquitos, esta vagancia es para los chiquitos. Ellos, los papás vienen aquí y es por esto, ya encargadas, ¿verdad? Y todas pequeñitas, vean, chiquititas, y estas son en alambre, porque son para niños de 2 años, ¿no? Son diminutas, ellas son chiquititas. Y ahí es donde está la diversión, porque el chiquito tiene que andar con una máscara de esas. Y por ende, los adultos pues también, ¿verdad? Les encanta la bendita mascarada. Miren ahora que pasa, uy, chiquita, las máscaras, ¿cuándo hay mascaradas? Sí, pero con este tiempo que hemos tenido y hemos pasado, pues han estado muy guardadas. Chepi, ¿desde qué años comenzó usted entonces a fabricar todo eso? Y me imagino que sigue para años. Y me imagino que ahí va a ir heredando un poquito a los hijos, a los nietos. Sí, esto se comenzó prácticamente estando yo embarazada de Miguel. En el 84 que Miguel nació, fue que nosotros ya comenzamos con esta de las mascaradas y la cimarrón. Él fue el que inició, digámosle, dentro de la familia de la mascarada. Y él tiene una máscara ahí, porque desde chiquitito él siempre tenía esa máscara para jugar. Era bueno para bailar las mascaradas. Bueno, y pasando un poquito más, ahora la cimarrona, me dijiste que primero se fundó con personas del pueblo, ¿verdad? ¿Hace cuánto fue eso? Igual, en el 84 se fundó, se inició un Día de la Madre, aquí todavía está Beto Araya, Luis Calderón, Elbe Belizondo, y luego estaba también Mariano Ortiz, que empezó Esa fue la primera cimarrona. Fue la primera cimarrona, de ahí inclusive ya Didier Hijo también, ya empezó él, pequeñito ya, lo levantaban a las dianas para que fuera a tocar la cimarrona, ¿verdad? Entonces, pues de ahí empezó la cimarrona ya a formarse con esa gente, ¿verdad? Y lo mejor para mí en todo esto fue que Didier involucró mucha gente joven. Nunca se dejó eso, sino que venían unos y venían otros, y pues ahorita todos los músicos, pues quién no va a recordar a Didier si anduvieron ahí tocando con él siempre, desde pequeñitos, desde pequeños siempre anduvieron ellos en la cimarrona. Hoy por hoy pues hay muchos cimarrones aquí en Esparza que nacieron ahí, ¿verdad? Y ahí han formado otros cimarrones también, sus primeros comienzos, y pues muchos siempre se han sentido agradecidos también con Didier porque él los tomó muy en cuenta para todo esto, para lo que es la cultura más que todo en el pueblo de Marañón. Y ahora, bueno, la cimarrona ahorita está conformada por los hijos, ¿verdad? Y nietos. Ajá. Sería así. Sí, hoy por hoy, después de la partida de Didier, pues, bueno, ha pasado un lapso ahí, difícil con esto de la pandemia, pero sin embargo, ellos, no han dejado ese legado. Ellos siguen con la motivación de... Claro que sí, porque inclusive después fueron a Palmares, ahí ganaron un primer lugar, en el 18 creo que fue. Sí, porque la cimarrona no solo toca aquí en el pueblo, ¿verdad? Ni para las fiestas ni nada, sino han ido festivales de cimarronas que se hacen en Palmares. Y sé que han ganado los primeros lugares, ¿verdad? Claro, ahí han ganado primeros y segundos lugares también. Otros anteriormente también habían ganado
yo no me acuerdo cómo se llamaban los festivales en donde ellos participaban y pues también ganaron, ¿verdad? Eso, y luego también eso mismo influye la música y ganaron primeros lugares en diferentes partes también, ¿verdad? Eso ha sido una tradición linda en donde se promueve la cultura y aparte de promover la cultura, los hijos han ido creciendo bajo esa cultura y es un legado que él les dejó. Ellos dicen muchas veces, esto que mi papá nos dejó es como un juguete para nosotros, ¿verdad? Porque pues tanto aquí los nietos, porque en trabajar todos los nietos, uno embarra papel, el otro la goma, el otro, todos colaboran, ¿verdad? Y eso pues también es algo digno de mirar porque también tienen esa tendencia a continuar con eso. Con ese legado. Con ese legado, sí. Hoy por hoy, mis hijos, yo me siento muy orgullosa de ellos porque dejan el nombre del papá muy en alto, todos. Y pues es un orgullo muy grande para uno, para mí y para ellos especialmente, que son los que ejecutan la música, ¿verdad? Son los que se deleitan, son los que realmente yo los veo y ellos sienten eso dentro, tienen eso en la sangre, esa música, y se divierten también y disfrutan lo que hacen. Bueno, y sabemos que tenemos entonces cimarrona para rato, porque ahí siguen los nietos y van, ¿verdad? Ya empiezan los nietos a ¿Desde qué edad comenzaron ellos a tocar y ser parte ya de la cimarrona? Mira, desde los 9 años prácticamente, 9 años, sí, que ya empezaban con lo que era la parte de percusión, lo que era la percusión, los pequeñitos de ahí fueron iniciándose y luego ellos empezaron en la Universidad de Costa Rica en la etapa básica con las trompetas, entonces pequeñitos ya yo los llevaba a recibir las clases de trompeta, entonces aquí José Daniel, Juan, Carlitos y Miguel, de mucho antes en Punta Arenas, él también se había iniciado con el sax, ¿verdad? Y pues todo eso se les ayudó, porque muchas veces ellos decían, pero es que estoy cansado de ir. No, vamos, tienen que ir. Y siempre nosotros insistimos en que ellos fuesen y ahí nos quedábamos esperando la clase de 40 minutos duraba cada lección. Y eran 3, imagínense todo lo que durábamos ahí, ¿verdad? Pero eso hizo que ya empezaran a dar pequeños conciertitos, ya en la escuela ya se empezaba a hacer, digamos, una cimarrona con ellos, ya eso era llamativo. Empezó la universidad, el director en ese tiempo, él, acompañado de una percusión, llevaba a los 3 a tocar una piecita en todas las aulas de la Universidad de Costa Rica. Y eso pues también fue un motivo donde la universidad en ese momento estaba iniciando el proceso de la etapa básica y pues para ellos era un lujo de ver que estos chicos ya y si algo tuvieron en la universidad con ellos fue que los prepararon para la calle, no para ellos. Porque muchas veces hay lugares, escuelas en donde preparan al estudiante, pero el estudiante no puede ir a ninguna parte. Hoy por hoy ellos se lucen en todos lados, en toda parte. Donde quiera que vayan ellos pueden tocar. No se ven, no, usted como es de esta escuela no puede ir a otra, no. Ahí esa libertad se tuvo en la Universidad de Costa Rica. Hoy por hoy, pues yo le doy gracias también a Dios que existe la universidad en la etapa básica en donde ellos pueden y se prepararon, porque se prepararon, un José Daniel, un Juan, Carlos ya está terminando la parte de trompeta y pues eso los ha ayudado a ellos, los ha incentivado hoy por hoy a estar, inclusive Carlos, bueno, ahí en el mariachi y después de todo lado, y eso pues para uno es un orgullo muy grande. Bueno, Chepita, muchísimas gracias por regalarnos este espacio. Para nosotros es un honor hablar sobre esta cimarrona, sobre esta mascarada y esperando que sigas el legado muchísimos años más. Muchas gracias a usted, muchas gracias a Somos Esparza, porque para mí es un gran placer estar con ustedes en esta noche y si fuese por hablar más de los hijos de la música en esta casa, yo creo que nos faltaría tiempo para hablar de cada uno de ellos, porque en realidad cada uno de ellos son muy especiales. Y muchas gracias a Somos Esparza. Bueno, los dejo con Somos Esparza, sigan viendo el programa.
Bueno, y no nos vamos a quedar con las ganas de escucharlos tocar. Y vamos a escuchar a la cimarrona Los Garroberos.
Muchísimas gracias a doña Chepita por recibir al equipo de Somos Esparza en su casa y presentarnos a su familia, que es súper talentosa. Ahí teníamos comentarios de la gente felicitándola por su familia y también por su cimarrona. Igual muchísimas gracias a la cimarrona Los Garroberos por ponernos a bailar un poquito en la casa, ¿verdad? Así es, bueno, y de esta forma terminamos esta edición y este nuevo programa de Somos Esparza. Ya saben, síganos apoyando, sigan compartiendo, mandando saludos, comentarios, que eso nos sigue enriqueciendo a nosotros y llevándoles, van a ver que van a haber muchos programas más. El próximo, lo decimos, sí, ¿verdad? 12 de noviembre, ya voy a decir octubre. Queremos hacerle un agradecimiento muy especial al señor alcalde, don Astrúbal, y por supuesto que a la vicealcaldesa, doña Lourdes. Y muchísimas gracias a la Municipalidad de Esparza, que ha hecho todo esto posible. I bet you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. But I don't know that much about you, what things you like and what you don't. It's not that long since I met you for the first time. You know we should work it out. You know we should work it out. Before I'm doing this thing, I should probably ask you all my questions, get to know you better. How can you be trusted? Will you take me for granted? Will you let me down? I know I'm feeling something for you. The way you look, the way you laugh, and how you move, it kinda makes me go crazy. But we should take it slow, work things out so you don't let me go. When I come real close, I don't wanna get hurt, 'cause I'm not ready to give you my heart yet. Before I'm doing this thing, I should